líquido, ¿cierto? No confunda la osmolaridad del líquido del túbulo urinario con el medio, el intersticio. Fíjense, lo de rojo es la osmolaridad del líquido. Miren, cuando recién entra del túbulo contaminado proximal, entra la asa de Heine, entra con 300, porque habíamos dicho que la osmolaridad del cuerpo humano es 300. Pero en la medida que viene, miren su medio que lo compara. Ahora veamos el intersticio. El intersticio, cuando está en 300, está en 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200. El intersticio. Ojo, recuerden que acá en el intersticio también hay líquido y adentro del túbulo también hay líquido. Son soluciones. Pero dentro del túbulo la concentración es de 300 milimoles. Aquí es isotónica, no hay cambio. Pero cuando él baja, afuera ya está una solución hipertónica. ¿Qué va a pasar? Va a desplazarse el agua. ¿De dónde? Del menos concentrado al más concentrado. Quiere decir que sale el agua. Por eso es permeable el agua, pero impermeable los solutos. Si sale el agua, ¿qué pasa con los solutos dentro del túbulo? Se van concentrando, ¿cierto? Se van concentrando. Por eso que de 300 bota agua, de 300 bota el agua, por este mecanismo sale el agua, pero al mismo tiempo se va concentrando los solutos dentro del túbulo renal. De tal manera que llega a 1000. Y fíjense, aquí llega 1500, 600, 900, por aquí debe estar 1000, 1100 y 1200. Y aquí ya deja de salir agua, porque ya igualó. Pero aquí nuevamente para su retorno, mira cuánto es la osmolaridad dentro de la célula. Arriba. ¿Acá? No. A la izquierda. Ya, tengo mucho. Ya entendieron. Yo por lo menos quedo feliz y que sepan que una cosa es el contenido dentro del túbulo y el espacio intersticial renal, que en este caso es la médula, y en la medida que se profundiza aumenta su estado hipertónico. Y el resto del juego de lo que ya hemos estudiado. Entonces, miren, a la hora que sube dentro del túbulo renal, entra con una osmolaridad de 1200, 1000, pero en este segmento ya no sale agua, solamente salen los solutos. Y aquí está, ¿cuál es la sal más común? Habíamos dicho el cloruro de sodio. Vean la flecha como me dice, sale el soluto. Si sale el soluto, va perdiendo nuevamente de un estado hipertónico, se va volviendo un estado hipotónico, porque llega soluto, ¿cierto? Llega soluto. Mira al otro extremo con cuánto llega. Entra en un estado isotónico y llega al túbulo contaminado en un estado hipotónico. A través de este mecanismo de entrada y salida de la mitad derecha es permeable al agua y permeable a los solutos, y la izquierda permeable a los solutos y permeable al agua. ¿Por qué? Por una gradiente de concentración entre el medio interno del túbulo renal y el estado intersticial. En la medida que se profundiza la médula, el estado intersticial aumenta su estado hiperosmolar. Luego sigue, y esos son los vasos rectos. ¿Se acuerdan la figura anterior que vimos? Les dije, ese es el vaso recto. De ahí llega y se asegura el paso de agua a los vasos rectos. A ver, esta figura estaba acá. Esta estaba acá. Miren. ¿Ves este círculo rojo? El azul es el túbulo renal. El del medio, ¿cómo se llama? El anaranjado es el intersticio renal. Y ahí hay líquido, ¿cierto? Entonces, mírale, por eso primero analicemos el contenido del túbulo. Se filtra a una osmolaridad de 300, porque la osmolaridad está determinada por... ¿Quién determina la osmolaridad del cuerpo humano? 2 veces el sodio más 2 veces el 18, un día sobre. La osmolaridad es igual, 2 veces el sodio más
igual a glucosa sobre 18, urea sobre 6. Y el boom, el nitrógeno urénico, Blue sangre en inglés, es sobre 2.8. Bueno, ya eso, ya cuando estén en semiología ya me avisan al final. Miren, ahora miren chicos, la osmolaridad en la cápsula de Bowman, vean aquí, ¿cuánto es? 300, y el líquido baja, empieza a bajar. Entonces, en la medida que baja, hay una línea córtico-medular. Fíjense, ya van cambiando las concentraciones. ¿Por qué? Porque empieza a perder agua. Ve que el intersticio es más hiperosmolar, pierde agua, pero al mismo tiempo se concentran los solutos. De tal manera que cuando llega abajo, llega con una concentración de 1200, exceso de solutos. Pero como la rama ascendente no le permite sacar agua, entonces el mecanismo que queda es la difusión, la salida de solutos. Y empiezan a salir los solutos, entre ellos predominantemente la urea empieza a salir, conforme sale la urea, va bajando el estado osmolar dentro del líquido tubular, llegando a 100, llega, y cuando ya está disparado al túbulo colector, fíjense eso, por eso es importante la línea córtico-medular, llega la orina y se vuelve a concentrar igual que al principio, pero cuando empieza a bajar nuevamente pierde agua, y termina con 1200. Este es el mecanismo de la concentración y la dilución de la orina, solamente por gradiente de presión. Concentración elevada de la hormona antidiurética. A ver, concentración aumenta la permeabilidad del agua en el túbulo contorneado distal y en el colector. Recuerden, ¿dónde se forma la hormona antidiurética? En el hipotálamo. Recuerden, ahí. ¿Cómo se forma la glándula en el hipotálamo, la hormona antidiurética? La hormona antidiurética se forma en el hipotálamo. ¿Cómo? En el núcleo supraventricular y pero ahí está, y se almacena ¿dónde? En la hipófisis posterior. Vayan a hacer preguntas que dejaran de romper, después van a estar llorando. Muy bien, entonces aquí aplicamos lo mismo. Vean, aquí en este caso, mecanismo multiplicador de contracorriente eleva la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal. ¿No es cierto? Y este mecanismo lo hemos explicado. Lo hemos explicado en la medida que profundiza. ¿Qué pasa con la concentración del soluto del intersticio? Muy bien. La formación de la orina concentrada, habíamos dicho, ¿cuáles son los solutos que se van a absorber? El cloruro de sodio, el agua, la urea. ¿No es cierto? Veamos aquí, en esta parte inicial, mira, ya la concentración alcanza para todos iguales. No olvide que en el intersticio, a mayor profundidad, mayor concentración del estado hiperosmolar. Muy bien. Aquí va a ser por acción ya también del efecto del agua, y ahí actúa la hormona antidiurética. ¿A qué nivel actúa la hormona antidiurética en riñón? En el túbulo colector, a través de los receptores apocorina 2. Así es. Ya, la importancia de la urea en la contracorriente. Porque aquí habíamos dicho, a mayor profundidad en la médula hay mayor estado hiperosmolar. Entonces, si yo lo entiendo como hiperosmolar, esa es una solución con abundante soluto. Y ese soluto abundante es la urea. Por eso se dice la importancia de la urea en el estado de la contracorriente. Contribuye el 40 al 50% de la osmolaridad del intersticio renal. ¿Sí? ¿Por qué? Hiper. Entonces, casi el 50% de los solutos del espacio intersticial está formado por urea. Lógicamente hay otros elementos. Forma orina concentrada, la hormona antidiurética activa la apoporinas para resolver el agua. Aumenta la osmolaridad de la urea y el túbulo
colector. Mantener la osmolaridad medular, reabsorbe. Estos son ustedes son los receptores de la urea. Los receptores de la urea. Van a estar los receptores de la urea entre la médula externa y la médula interna. Habíamos dicho que a nivel del agua por acción y efecto tanto de la concentración de hipertónica de la médula como por acción de la hormona antidiurética, va a generar los desplazamientos del agua. Regulación renal, equilibrio ácido-básico, sistema de amortiguadores. Miren chicos, les había dicho que el cuerpo humano hay una solución, y en solución hay dos fases, líquida y sólida, agua, solutos. Recuerden que solutos orgánicos, inorgánicos. Orgánicos, sodio, potasio, zinc, cloro, magnesio. Inorgánico, fosfolípido, urea, creatinina, bilirrubina, ácido úrico. ¿No es cierto? Ahora, en todo líquido, en todos los líquidos corporales hay una concentración de hidrógenos. ¿Ya? El hidrógeno es el que va a determinar la calidad va a determinar la consistencia de ese líquido. Los líquidos del cuerpo son ácidos o son alcalinos. Alcalino es sinónimo de base, la alcalinidad. Mientras más concentración, ¿quién determina la concentración ácida o alcalina? La concentración del ion hidrógeno, el hidrógeno, ¿ya? Y para eso hay una fórmula, ¿no es cierto? El pH o el potencial de hidrógeno es igual al bicarbonato sobre el CO2. Fíjense, es el hidrogenión o el ion del hidrógeno el que se concentra. Entonces tenemos que ver, ¿por qué? Porque cuando este se concentra, debe estar en equilibrio. Habíamos dicho de que la concentración de hidrógeno está en equilibrio cuando los líquidos corporales, el pH o la concentración de hidrógeno se mantiene en el punto central. En una escala del 1 al 14, el punto medio es 7. Ese es neutro, es un estado neutro. Mientras más te acercas a los extremos, es más concentrado. Por ejemplo, del 1 al 7, ácido. Del 7 al 14, alcalino o básico. Son antagonistas, pero complementarios. Ahora, cuando más se acercan a los extremos, ¿cuál es más ácido? ¿El ácido clorhídrico que tiene 2 de pH o la orina que tiene 5 de pH? Claro, el que más se acerca a los extremos, el más ácido es el ácido clorhídrico. ¿Sí han escuchado la batería de los autos? El ácido del estómago quema más que eso. Y el otro extremo, alcalinos. Por ejemplo, el pH. ¿Cuál es más alcalino? ¿Cuál es más alcalino? ¿Un pH 9 o un pH 13? 13. Muy bien. ¿Cuál es el líquido más abundante dentro del cuerpo? Habíamos dicho que hay una distribución. El líquido extracelular. ¿Recuerdan los compartimentos? Habíamos dicho cuánta es la cantidad de agua del cuerpo humano. 60% del peso. ¿Cómo eran los compartimentos? 40 intracelular, 20 extracelular. De este extracelular, 2 compartimentos. 15% intersticial y 5% intravascular o plasmático. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, la sangre tiene un pH de ¿cuánto? 7.40. 40 es un número bíblico. No 40 años en el desierto. 40 años los profetas tuvieron ayunos. 40. ¿Cuál es el pH? 7.40 más menos 5. De 7.35 a 7.45. ¿Cuál es la concentración del catión más abundante del extracelular? El sodio, 140. Para que no se olvide. Bíblico. Más menos 5. De 135 a 2.45. ¿Cuál es la concentración del CO2 en la sangre? 40. Más menos. Es bíblico. Muy bien. Entonces, en la medida de que
la regulación, un medio va a ser muy ácido o muy alcalino. Otto Hahn fue un médico alemán. En el año de 1936 le dieron el premio Nobel de Medicina. ¿Y saben por qué le dieron el premio Nobel de Medicina? Porque postuló y demostró que los medios ácidos corporales producen cáncer. Ya está escrito. Yo terminé la facultad, nunca me lo dijeron. Yo lo escuché después que volvió al médico. Nadie nos hablaba de eso, ¿no? Muy bien, entonces los medios ácidos predisponen al cáncer. Predisponen. Por eso el cuerpo debe estar equilibrado. Debe estar equilibrado. Muy bien, entonces en función de la concentración del hidrógeno, que es lo que va a determinar si el cuerpo es ácido o el cuerpo se vuelve alcalino. Los extremos, variantes y rápidos de la concentración de hidrógeno pueden ocasionar la muerte. Por eso tiene que haber un sistema de equilibrio. Cuando rápidamente hay un desequilibrio ácido-base, quiere decir que hay mucha concentración de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el cuerpo en una acidosis? Botarlo, pues. Botarlo. Entonces, uno de los ácidos que es volátil es el ácido carbónico, H2CO3. ¿Estamos? Pero es difícil medirlo. Por eso en los análisis de gases arteriales, el AGA reemplaza al ácido carbónico, que es el H2CO3. En lugar del ácido carbónico vamos a encontrar el CO2. Porque recuerden, el ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, se transforma en agua y CO2 y genera el efecto inverso. A partir del agua más el CO2, por acción de esta hormona que se llama el ácido carbónico, ¿no es cierto? O anhidrido carbónico. La hormona se llama la anhidrasa carbónica, ¿no es cierto? Que va a sintetizar a ácido carbónico a partir de CO2 o agua, o a partir del ácido carbónico lo transforma en agua y CO2. Muy bien, entonces cuando hay estos, se van a activar unos sistemas amortiguadores. ¿Qué son los sistemas amortiguadores? Llamados también de buffer. Trata de equilibrar el pH. Cuando hay un cuadro de alteración, el primer mecanismo que se activa es a partir de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen amortiguadores. El segundo mecanismo que se actúa es el sistema respiratorio a través de la hiperventilación en horas. Y el que demora horas o días en instalarse es el sistema renal, y ese es el que perdura. Entonces, si yo digo que hay el ácido, ¿con qué lo neutralizo? Con bicarbonato. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la función del riñón en el equilibrio ácido-base? Evitar la excreción del bicarbonato y generar bicarbonato. ¿Entendieron? Ahí radica. O sea, por eso sistematicen, contextualicen y luego desarrollan la idea. Muy bien, empezamos. Me dice, la regulación renal de concentración de hidrogeniones, H, es un catión, ¿no? Es un hidrogenión. En el líquido extracelular. Regulación renal de la concentración de hidrogeniones en el extracelular. Es un sistema tardío, en horas o días, para regular el equilibrio ácido-base. Los dos mecanismos primeros son por acción del glóbulo rojo, el segundo por el sistema respiratorio y el tercero por el sistema renal. Ahora, ¿qué va a hacer el riñón frente a un estado ácido básico? Me dice, uno tiene que secretar los hidrógenos, ¿cierto? O sea, filtra, reabsorbe, secreta y elimina. Tiene que secretar para botarlo del cuerpo a través de la orina. Entonces, su primer mecanismo tiene que botar hidrógeno. Secreción de hidrógeno a través de la orina la bota. Segundo, aumenta la reabsorción ¿de qué? Del bicarbonato filtrado. Y tercero, produce nuevo bicarbonato. ¿Ya? Recuerden que el pH de la orina es 4.5. 4.5.
Miren esa cantidad de concentración de equivalentes de potasio, de hidrógeno, perdón. 0,003 es pequeñísima, sino es a través de la reabsorción del túbulo lo que va a mantener el equilibrio del ion hidrógeno. Muy bien, normalmente los iones de bicarbonato, que es su fórmula, se unen al hidrógeno y eso forma H2CO3 y a eso se llama ácido carbónico. Si al bicarbonato tú le sumas un hidrógeno, se forma el H2CO3, que es el ácido carbónico. Los iones de bicarbonato se unen al hidrógeno para reabsorberse como bicarbonato, ¿no es cierto? Los riñones eliminan 4.400 milequivalentes de hidrogeniones al día, ¿sí? ¿Cuántos hidrogeniones se eliminan? 4.400 hidrogeniones al día. O sea, se eliminan, se genera. ¿Cuánto filtra el riñón? 4.320 milequivalentes de bicarbonato al día. A ver, analicemos esto. El cuerpo diariamente forma 4.400 milequivalentes de hidrogeniones. Pero el hidrogenión siempre se va a unir al bicarbonato. Y el cuerpo filtra 4.320 hidrogeniones. Entonces, si yo digo que uno con cada uno se junta, yo resto 4.400 menos 4.320, ¿cuántos hidrogeniones quedan en el aire? 80 sobran, ¿cierto? Porque en la medida que se producen los hidrogeniones, que son 4.400 hidrogeniones, también se sintetizan o se filtran 4.320 de bicarbonato. Por lo tanto, los dos ya están equilibrados. Pero si nosotros hacemos una resta aritmética, vamos a ver que van a quedar 80 milequivalentes. Por lo tanto, predominan los hidrogeniones, en medio se va a mantener ácido. Entonces, como yo tengo que regularlo, ¿qué tengo que hacer? O lo boto o formo nuevo bicarbonato para neutralizar estos 80. ¿Entendieron? Miren, si la orina con 0,03 es ácida, imagínense con 80. Nos morimos. ¿Cierto? Entonces, sobre estos hidrogeniones ácidos no volátiles, el exceso de los hidrogeniones se unen al fosfato y al amoníaco para eliminarse en la orina. Estos son, fosfato es negativo, es un ion negativo, y este es el amoníaco. Y el amoníaco, si se une con un hidrógeno, ¿en qué se convierte? Amonio. La neumotecnia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene amoníaco? Amoníaco, 4, entonces NH3. Y amonio, 3, entonces es 4. A ver, vamos. ¿Cuántas sílabas tiene amoníaco? Entonces su fórmula es NH3. ¿Cuántas fórmulas tiene amonio? ¿Cuántas sílabas? Entonces su fórmula es 4. Pues a veces te escriben, te escriben la fórmula y ya no te acuerdas. Pero en cambio por número es inversa a la sílaba. O sea, lo que uno tiene que volverse mago, porque a veces por un dato te confundes y ya se acabó la análisis. ¿Me entendieron? Entonces, estos 80 sobrantes, eso es lo que tenemos que ver, cómo lo neutralizo o lo boto. Entonces me dice, esos hidrogeniones en exceso o sobrantes se van a unir, como es carga positiva, con dos iones, con cargas negativas, ¿no es cierto? Se va a unir con el fosfato y aquí se va a formar con el amoníaco. Si a este amoníaco le sumo un hidrogenión, se convierte en NH4, es un amonio, ya el ion solito ya no está puro, ya está neutralizado. Y si este es el H2PO4, le pongo un hidrógeno, sería H3PO4, es el ácido, el fosfato ácido de, todavía le queda un punto porque este tiene 4 valencias. El fosfato ácido ya queda neutralizado el bicarbonato. Ahora miren, regulación renal de la concentración de hidrógenos en el líquido extracelular, alcalosis y acidosis. Cuando hay
hay alcalosis? Cuando hay una disminución de los hidrogeniones o el H positivo, disminución de hidrogeniones en el líquido extracelular, está en estado alcalónico. Entonces las células intercaladas tipo D reabsorben hidrogeniones y secretan potasio bicarbonato en la orina. Los ácidos, ¿cuál es ácido? Cuando en el líquido extracelular abundan los hidrogeniones, aumento de hidrógenos o hidrogeniones en el líquido extracelular. Las células intercaladas tipo A reabsorben potasio y bicarbonato y secretan hidrogeniones en la orina. Miren, la secreción de hidrogeniones, miren, la secreción de hidrógenos en el túbulo contorneado proximal, en la asa de Henle y en el contorneado distal, ahí hay transporte activo secundario. Y en el túbulo contorneado distal y colector es un transporte activo primario. El transporte activo primario y el transporte activo secundario ¿de quién? Del hidrogenión. ¿Es importante el hidrogenión? Sí, porque va a determinar el equilibrio ácido-base. Entonces nos preguntamos, ¿dónde se secretan los hidrógenos? En dos segmentos. En el proximal, en el Henle y en el distal, bajo el mecanismo de un transporte activo secundario. Y en el contorneado distal y en el túbulo colector bajo un mecanismo de transporte activo primario. El porcentaje de secreción de hidrogeniones, el 95% de los hidrogeniones se secretan en el túbulo contorneado asa de Henle y contorneado distal. Y el 5% en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Aumento de secreción, el aumento de la secreción de ácido puede aumentar de 3 a 4 veces su concentración. Pero en cualquier circunstancia ese ácido quemaría. Es por eso la grandeza de la función renal de neutralizar a través de la retención, reabsorción de bicarbonato y la generación de nuevo bicarbonato. El pH tubular, el pH en el túbulo, miren, 6.7 ácido. ¿Dónde es más ácido? En el túbulo colector contorneado distal, colector o en el asa de Henle y en el tubo contorneado proximal. Mientras más se acerca a la salida, más ácido. Y ese es el pH final de la orina, 4.5 de pH. ¿Cómo se secreta? Quiere decir, quiere decir que del vaso recto pasa a la célula epitelial renal y pasa a la luz del túbulo para que sea sacado, ¿cierto? Recuerden, aquí ven, esta es la luz tubular, la luz del túbulo. Estas son las células tubulares. Este es el fluido intersticial del riñón. ¿Cómo botamos el hidrogenión? A nivel del túbulo renal hay un mecanismo, ¿no es cierto? Hemos dicho que los solutos se desplazan en la célula a través de qué mecanismo? De difusión, mediante receptores. En este caso hay un receptor o una bomba o una proteína que desplaza, entra sodio y sale potasio. Pero este hidrógeno, perdón, entra sodio y sale hidrógeno. ¿De dónde se formó? Miren, cuando nosotros en la orina, en el líquido del túbulo renal, vamos a encontrar agua y CO2. Estos dos se absorben solamente el CO2. De la luz del túbulo renal pasa a la célula el CO2. El agua sigue en forma de orina. ¿Qué pasa el CO2? El CO2 se junta con el agua dentro de la célula y forma, por acción de la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico. Recuerden, de la luz tubular se recoge el CO2, entra a la célula, compadre. Ya ven, si van a hacer caso, si no, se retiran. Chicos, si no quieren estar oscuro, a mí no me molesta. Doctor, no quiero escuchar. Ay, de verdad, no me molesta. Pero por lo menos hay uno. Y por ese uno me quedo. El CO2 de la luz del tubular, de la luz del túbulo, entra a la célula, ese CO2. Y dentro de la célula hay agua. Entonces reacciona el CO2 con el agua y por acción de la anhidrasa carbónica me forma el bicarbonato.
este bicarbonato nuevamente se desdobla. ¿Sí? Miren, pierde un hidrógeno, se queda aquí, aquí es CO2 más agua, ácido carbónico. El ácido carbónico se divide en bicarbonato, este es el ion bicarbonato, con el hidrogenión. Entonces, el hidrogenión sale y este bicarbonato es reabsorbido conjuntamente con el sodio que vino y entra como bicarbonato de sodio. Esa es la fórmula NaHCO3. ¿Entendieron? De la luz del túbulo se absorbe el CO2. El CO2 dentro de la célula epitelial interactúa con el agua, ¿no es cierto? Y por acción de la anhidrasa carbónica forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, por esta misma enzima, se desdobla en bicarbonato en hidrogenio. El hidrogenión sale a la luz y es orinado y entra el sodio. El sodio tiene dos mecanismos. Pasa directamente a través de la bomba de sodio-potasio en el extremo basal de la célula o ingresa en fórmula de bicarbonato de sodio. ¿Entendieron? Ese es el mecanismo. Por cada hidrogenión eliminado entra un bicarbonato. Es por eso que se forman 4.400 hidrogeniones y se absorben 4.720, ¿no es cierto? Para que quede el excedente de los 80. Y esos 80, ¿cómo se hace? Se secreta y se bota, o se transforma en bicarbonato y se reabsorbe y neutraliza. Secreción renal, ¿no? Las células intercaladas, pues es un mecanismo ya, lo leo, porque no tengo tiempo. Ahora, el bicarbonato, ¿cómo se reabsorbe? Quiere decir, regresa a la sangre, ¿no es cierto? Miren, esta es la luz tubular, estas son las células tubulares y este es el fluido renal intersticial. El bicarbonato de sodio en la luz del túbulo contorneado, el bicarbonato se disocia, se sale como bicarbonato, se disocia con el sodio. El sodio entra y sale el ion hidrógeno. ¿Se acuerdan de la figura anterior? Este hidrógeno se une con este de acá y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, se divide en CO2 y agua. El agua sale en forma de la orina y el CO2 se absorbe. El CO2 reacciona con el agua de la intracelular y por acción de la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico. Por acción de la misma enzima se convierte en el ion bicarbonato hidrogenión. Este hidrogenión es el que sale y este bicarbonato en un receptor compartido con el sodio ingresa al intersticio y luego al vaso y regresa a la sangre. Por cada hidrogenión eliminado entra un bicarbonato. Está en la relación 1 a 1, ¿no es cierto? Muy bien, sistema de amortiguación. ¿Se acuerda que cuántos iones de hidrógeno quedaban en el aire? 80. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Secretarlos o unirlos con los fosfatos y el amoníaco. ¿Se acuerdan? Muy bien. Un hidrogenión eliminado entra un bicarbonato. Consume todo el bicarbonato filtrado. Lógico. ¿No es cierto? ¿Cuánto era el bicarbonato filtrado? 4.320. ¿Cuántos bicarbonatos se forman? Perdón, ¿cuántos hidrogenados se forman? 4.400. Si usted está en la relación de 1 a 1, eran 80 hidrogeniones en el aire que no están. Él está solo. Por lo tanto, ese medio está siendo ácido. Entonces, el riñón tiene que trabajar sobre esos 80 para mantener el equilibrio ácido-básico a la par. ¿Y qué hace? El exceso de ácidos no volátiles, que son 80 miliequivalentes hidrogeniones, esta pregunta es sana para residencia médica. Les preguntan, imagínense si les estoy diciendo, la función del riñón mantiene el volumen, mantiene los electrolitos y el ácido básico. Y habíamos dicho que se producen 4.400 miliequivalentes de hidrogeniones. Se reacciona en forma de bicarbonato, ¿cuánto? 4.320. Si se están en la relación de 1 a 1, en una resta común, te va a quedar este subrayado. Este es el problema, cómo lo reacomodamos, cómo lo trabajamos, cómo lo neutralizamos. Entonces, ¿qué hace el riñón?
Dice, amortiguar quiere decir equilibra. El sistema amortiguador a través de los fosfatos. Fosfato, ahí el fosfato, el fosfato de hidrógeno es HPO4 y aquí se convierte en fosfato de di, o sea, dos hidrógenos de H1 se convierte en H2. Ese es su mecanismo. ¿Entienden? El sistema amortiguador fosfato, el fosfato de hidrógeno se convierte en fosfato de hidrógeno, porque a su fórmula sumó un hidrogenión. Ya nos quedan 79, ¿no es cierto? Y a través de este sistema me dice se eliminan de 30 a 40. Me faltan 40 o 50 para votar, de los 80, ¿cierto? Y el otro mecanismo es por el sistema amortiguador de amoníaco. El amoníaco es NH3. Si le sumo un hidrogenio, se convierte en NH4. Entonces, a través de este sistema se eliminan de 30 a 40 al día. Entonces yo digo, ¿no es cierto? Si se eliminan 40, de 30 a 40, y aquí elimina de 30 a 40 al día, con estos dos sistemas prácticamente están neutralizados todos, ¿no? Porque 40 más 40, 80. Entonces, si nos preguntan, ¿cuáles son los sistemas amortiguadores de los hidrogeniones a nivel renal? ¿Qué sistemas se activan para neutralizarlo? A través del sistema de fosfatos y acción del amoníaco. ¿No es cierto? De ahí, ya ni como patente, pues NH3 se convierte, jala un hidrogenio, lo neutraliza y se convierte en NH4. De amoníaco en amonio. ¿Ya has visto que hay lugares desolados y la gente micciona en la calle? Y al día siguiente pasan, el sol calienta. ¿Ha visto esa que apesta? Es amoníaco. Muy bien. La excreción de la orina de hidrogeniones en exceso es hasta 500 miliequivalentes al día. Se realiza por acción de estos amortiguadores presentes en la luz tubular. Se genera nuevo bicarbonato. Fisiológicamente, habíamos dicho, tanto en la producción de hidrogeniones como en la síntesis de bicarbonato y se unían en la relación 1 a 1, ¿no es cierto? Nos quedaba un excedente de 80 miliequivalentes de hidrógeno. Recordando que la orina con un 4.5 de pH tenía una concentración de hidrogeniones de 0,003. Si la orina siendo tan ácida con ese poquito, con 80 nos morimos. Como quedan 80, esa es la grandeza del riñón. Entonces, el riñón los amortigua, los equilibra a través de dos mecanismos. A través de los amortiguadores fosfato y a través de los amortiguadores amoníaco. Pero ¿qué pasa si por A o B alguien toma una sustancia y empieza a generarse ácido, que puede llegar hasta 500 con excedente? El riñón dice, tendremos que buscar un sistema. ¿Cuál es el último sistema frente a los excedentes? Porque con el 80 y activo el amortiguador fosfato y amoníaco terminamos para par, ¿cierto? Hasta ahí estamos bonitos. Cholo, ya no me den ninguno porque ya no tengo bicarbonato. Uno calienta 500 más. ¿Qué le queda al riñón? Formar nuevo bicarbonato. Es el tercer mecanismo. La formación del nuevo bicarbonato con fosfatos de amoníaco, igualito es lo que estoy empleando. El CO2 ingresa a la célula tubular, ¿no es cierto? El CO2, líquido intersticial, entra a la luz. El CO2 ingresa a la célula tubular, esta se une con el agua, por acción de la anhidrasa carbónica forma el ácido carbónico. Luego, ¿qué hace el ácido carbónico? Se desdobla en ion bicarbonato e hidrogenio. Este hidrógeno pasa a la luz tubular para unirse al fosfato de hidrógeno, que es una sal orgánica, y forma el fosfato de dihidrógeno. Sal estable, no se disocia y se elimina con la orina. Ese era el sistema de... Se agrega un bicarbonato nuevo a la sangre. El fosfato filtrado se reabsorbe y se dispone de 30 a 40 miliequivalentes día para amortiguar. El fosfato ácido de sodio. El otro sistema del amoníaco, habíamos dicho,
La glutamina, metabolito síntesis de aminoácidos hepáticos, llega al asa de Henle y el túbulo distal. La glutamina se disocia en 2 moléculas de bicarbonato y 2 moléculas de amonio. Entonces, ¿el amonio qué es? Es un producto de una degradación de la glutamina. ¿Y qué es la glutamina? Un aminoácido. Entonces, el amonio pasa a la luz tubular, se conjuga con el cloro. Esta es la glutamina, que es un aminoácido. Este aminoácido se transforma en el ácido, en la molécula de bicarbonato y en la molécula de amonio. Acá hay 2 moléculas de amonio, porque el NH3 era amoníaco. ¿Se acuerdan? Y luego, ¿qué pasaba? El amonio pasa a la luz tubular y se conjuga con el cloro. Este es la luz del túbulo. Sale el amonio, se une con el cloro y se forma el cloruro de amoníaco, que también es un gas estable y sale del suelo. La glutamina se produce 2 bicarbonatos más 2 amonios, eliminados en la orina más el cloro. El otro mecanismo del amoníaco, la glutamina, la que acabamos de ver, es el mismo tema. Pues. Muy bien.